Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a iniciar con una oración. Vamos a empezar un tema sobre el altar del holocausto, sobre el tabernáculo de Moisés. Vamos a tratar de explicarlo lo más fácil posible, ¿verdad? Como yo lo he entendido, lo que he logrado comprender, para poder transmitirle esta enseñanza y pueda ser de bendición para sus vidas. Amén. Padre, gracias por tu misericordia y por tu fidelidad en este día. Te agradezco porque tu palabra ha permanecido fiel sobre nuestras vidas, Señor. Tu palabra dice que tus misericordias son abundantes, ¿verdad? Y que tus bendiciones son eternas. Bendícenos en estos momentos a través de tu palabra, Señor. Y que todo lo que se hable en este estudio sea para la gloria de tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Tráenos revelación de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Y que esta semilla caiga en una tierra fértil, húmeda, con suficiente oxígeno, con una temperatura adecuada, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estamos viendo lo que es el tabernáculo de Moisés. En este tema ya vamos a empezar a desarrollar lo que son los sacrificios. Creo que aquí nos vamos a estar un buen tiempo, primero porque el Señor nos va dirigiendo en ciertos pasajes de las Escrituras, ¿verdad? Aquí yo les presento unas diapositivas, un esquema de lo que yo he logrado investigar y entender, pero en el transcurso de las diapositivas el Señor nos da otros pasajes que no están ahí, pues que el Señor va inspirando a través de la plática, y entonces se va haciendo extenso. Creo que en estos temas vamos a abundar bastante. Tenemos mucha riqueza, muchas figuras, la forma en cómo debemos de aplicarlo. Como decía nuestro pastor el día martes, no es que uno ya estudie un tema un día y ya lo esté dando al otro, ¿no? Hermanos, aquí se los digo delante de Dios que estos temas que yo les estoy compartiendo, sin exagerar, ya los he estudiado tal vez unos 3 o 4 años que yo tengo estos estudios ya hechos. Pues esto no los hice anoche, no los hice hoy en la mañana, no. Estos estudios los he elaborado ya hace como aproximadamente 4 años, y los he leído, los he repasado, y el Señor me ha dado un poquito, hermano, de entendimiento sobre estos pasajes, y yo quisiera compartírselos porque es necesario que nosotros entendamos lo que es el tabernáculo de Moisés, cómo aplicarlo a nuestra vida. Entonces hoy vamos a desarrollar el tema sobre el altar del holocausto del Señor. Harás también un altar de madera de acacia de 2 metros y 20 de largo por 2 y 20 de ancho y 1 y 30 de alto. Y le harás cuernos en sus 4 esquinas, de tal manera que formen una sola pieza con el altar. Cubrirás el altar de bronce. Sus calderos para recoger la ceniza, sus paletas, sus tazones, sus garfios y sus braseros serán todos de bronce. Le harás un enrejado de bronce y harás un anillo de bronce para cada una de sus 4 esquinas. Pon la rejilla dentro del cerco del altar abajo, hasta que llegue a la mitad del altar. Harás también varas de acacia para el altar, las cuales cubrirás de bronce. Y las varas se meterán por los anillos y estarán a ambos lados del altar cuando sea llevado. El altar lo harás hueco, de tablas, de la manera que te fue mostrado en el monte. Vimos ahorita un pequeño video en el cual nos da una descripción de las características que tenía este altar. Vimos que estaba cubierto de bronce,
lo que significa juicio, y representa el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que Él tomó nuestro lugar. Pero lo interesante es que dice que harás conforme al modelo que yo te mostré en el monte. Quiere decir que el altar del holocausto no era una invención humana, no era como a Moisés se le ha ocurrido hacerlo, no. Moisés lo hizo y lo elaboró conforme al modelo que el Señor le mostró, dice, en el monte. No es que se le haya ocurrido a él hacerlo de esa manera. En Éxodo 38, versículo 1 al 7, es donde nos dan estas características del altar del holocausto. En el versículo 1 al 7, ¿verdad? Vamos a ver. Ahí se dan todos los elementos que componían el altar del holocausto. Creo que esta es una gran figura en la cual podemos desarrollar cada pieza que se componía, por ejemplo, las calderas, las tenazas, los tazones, los garfios y las palas. Todos esos utensilios tienen una gran enseñanza. Creo que si los desglosamos uno por uno, no tardaríamos mucho en explicar el altar, ¿verdad? Y sería bueno, pues, pero necesitamos investigar, necesitamos pedirle al Señor revelación, ¿verdad? Yo les compartiré solamente lo que he logrado entender hasta este momento. Gloria al Señor. Entonces el altar del holocausto, ahí tiene la referencia de Éxodo capítulo 38, versículo 1 al 7. Ahí vemos una figura en la cual, más o menos, como se tiene la idea de cómo era la figura o el altar del holocausto, que se realizaba el sacrificio de la gloria del Señor por perdón de pecados. Vemos que este altar es una figura de Cristo, amén. Todos los muebles del tabernáculo representan a nuestro Señor Jesucristo. Es todo lo que necesitamos, ¿verdad? El tabernáculo de Moisés representa cada utensilio que se encuentra ahí, es una imagen de Cristo, y eso nos hace entender que Cristo es todo lo que necesitamos para ser salvos, porque Él murió, pero también resucitó y su sangre fue derramada para limpiar nuestros pecados, ¿verdad? Vemos que el altar del holocausto representa la cruz del Calvario, y en esa cruz obtenemos grandes beneficios, pero también aprendemos que esa cruz es una representación de la bondad de Dios para nuestras vidas. ¿Por qué razón? Porque nos perdonó, nos libró del poder del pecado y nos dio una vida eterna y una esperanza de resurrección también. Pero también la cruz representa una severidad de castigo a la víctima o a la ofrenda que se presentaba. Este altar del holocausto es duro, es severo, pues como dice aquí, es sangriento, ¿eh? Porque ahí se derramaba la sangre de la víctima, y en este caso la víctima que fue en este altar fue nuestro Señor Jesucristo. Él derramó su sangre por nosotros y nos hizo libres. Creo que el Señor ahorita en estos tiempos, en estos momentos, nos está dando a entender que necesitamos una revelación de su sacrificio. En el nombre de Jesús yo lo creo así, y eso es lo que le estoy pidiendo al Señor cada día en estos tiempos, que me dé una revelación más profunda de su sacrificio, el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Por ejemplo, creo que vamos a ver, este pasaje no está acá, y como le digo, estamos siendo guiados primero Dios a través de su Espíritu. Zacarías 12:10 dice algo muy importante, y creo que esa debe ser una de las peticiones que puede usted implementar dentro de sus oraciones, ¿verdad? Una petición corta. Vamos a ver si no me equivoco, hermanos. Vamos a ver. Zacarías 12:10 dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén un espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y harán llanto sobre él como llanto sobre unigénito, afligiéndose sobre él como quien se aflige sobre primogénito. O sea, y mirarán, dice, y mirarán a mí, a quienes traspasaron. Nosotros, a través de nuestros pecados, nosotros
traspasamos a nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Pero ese, y mirarán a mí, a quien traspasaron. ¿Verdad? Y harán llanto sobre él, llanto sobre el unigénito, afligiéndose sobre él como quien se aflige sobre el primogénito. Le pido al Señor que me ayude a ver más allá de este sacrificio, cosas que no he logrado ver. ¿Para qué? Para afligirme, hermano, para arrepentirme, para convertirme de todo corazón, como dice la Escritura, convertidos a mí de todo corazón. Creo que todos necesitamos una revelación más profunda del sacrificio, del altar, del holocausto, para ver primero la bondad del Señor y ver la severidad del castigo que significa la cruz. Gloria al Señor. Toma en cuenta este pasaje de Zacarías 12:10 para tus peticiones. No está de más pedirle al Señor que nos dé un poquito más de conocimiento de su palabra. El sacrificio del altar es figura de Cristo, como lo hemos visto, porque se sacrificó una víctima inocente. Todo el Señor lo cumplió. Él cumplió toda palabra de los profetas del Antiguo Testamento. Todo eso Él lo vino a cumplir. Y uno de esos pasajes asombrosos es Isaías 53, versículo 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Mas en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de sus pecados, Efesios 1:7. Mire la importancia de conocer a Cristo en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Porque vemos que todas esas profecías fueron cumplidas, pero mire, podemos llegar a entender también ese sacrificio, hermanos, viendo la historia de Moisés, cuando ellos celebraron la Pascua. Y vosotros tendréis canción como en noche de Pascua, dice el libro de Isaías. Entonces, mire, hermanos, cuando usted comienza a estudiar la Pascua, usted se dará cuenta de la manera en que se debía de comer el cordero que había sido sacrificado y que la sangre había sido derramada en los dinteles de la casa para que los primogénitos que estaban resguardados en esa casa no sufrieran muerte. Entonces, hermano, mire, pues, cuando usted comienza a estudiar la Pascua, mira, aquí vamos a entrar en un tema muy, muy importante, pero muy largo, viendo cada detalle de la Pascua y trayéndolo a nuestro momento en el espíritu que estamos viviendo ahora en esta generación. ¿Cómo podemos celebrar Pascua nosotros, pero en el espíritu? Fíjense, hermano, cómo se comía el cordero, que representan las hierbas amargas, que debía de comerse el pan sin levadura. Mi hermano, todo eso es una sombra y una figura de cómo podemos nosotros aplicarlo en estos momentos, que estamos en un momento de oscuridad, donde las tinieblas están ejerciendo poder, una oscuridad, tanto problema, tanta aflicción, el enemigo se ha levantado con tanta opresión a su pueblo y el panorama es oscuro. Pero dice la Escritura, vosotros tendréis canción como en noche que se celebra Pascua. Gloria al Señor. Y vemos cuando nuestro Señor Jesucristo celebró la última cena, ¿verdad? Con sus apóstoles, dice que ellos entonaron canciones, unas canciones de los salmos, y hay pasajes en las Escrituras, capítulos, como unos 5 o 8 capítulos que ellos entonaron en esa noche. Por eso la Escritura dice, vosotros tendréis canción como en noche que se celebra Pascua. Entonces, en estos tiempos de oscuridad nosotros debemos estar gozándonos como que estuviéramos en nuestra noche de Pascua delante del Señor en el Espíritu. Amén. Pero eso lo vamos a ir comprendiendo conforme vayamos viendo esos pasajes, como vayamos viendo la Pascua, cuando Dios nos guíe en ese momento. Creo que en estos temas de los sacrificios vamos a ir viendo todo eso, hermanos. Entonces vemos aquí Isaías 53:7 que el Señor fue angustiado y afligido, que Él como cordero perfecto estuvo bajo observancia durante un tiempo antes de ser sacrificado o estar muerto en la cruz, ¿verdad? O irse a ser clavado en la cruz. Y primero Él estuvo bajo la observación, porque cuando alguien ofrecía esa ofrenda de expiación o perdón de sus pecados, el sacerdote miraba que
la ofrenda no tuviera ningún defecto, la observaba, la miraba si no tenía no fuera ciega, coja, etcétera. Entonces lo mismo fue con nuestro Señor Jesucristo. Él estuvo bajo observación. Fíjense, hermanos, es interesante cuando vemos la figura de la Pascua, vamos a darnos cuenta que nuestro Señor Jesucristo cumplió paso a paso todo lo que las Escrituras y los profetas dijeron acerca de Él, de cómo debía de padecer. Entonces, en Efesios 1:7 dicen que tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces, en estos momentos pidámosle a Dios siempre revelación de su sacrificio para que podamos volvernos más sumisos. Le vuelvo a repetir, que nuestra cerviz no se endurezca y podamos doblegarnos con una humildad delante de nuestro Señor. Eso es lo que Dios está hablando a través de nuestro pastor, de que debemos ser humildes. Si el Señor nos ha preservado hasta este momento, debemos humillarnos aún más bajo la poderosa mano del Señor y que Él nos limpie de toda maldad de nuestro corazón, de toda rebelión, desobediencia. La palabra del Señor dice, hermanos, en Josué capítulo 5, que el pueblo, por no haber oído la voz de Jehová y no haber obedecido, ellos estuvieron vagando, digámoslo así, en el desierto 40 años y no entraron a la tierra de Canaán, donde fluye leche y miel. Y después la generación esta generación que salió de Egipto fue guerrera, pero fue consumida. La nueva generación que surgió tuvo que circuncidarse para poder entrar a la tierra que Dios había prometido, pero tenían que cumplir con el mandato del Señor. Entonces vemos que Dios, nuestro Padre Celestial, es exigente, y no podemos disfrutar de sus bendiciones eternamente, como dice la Escritura, si primero no hemos recibido y aceptado a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón, y de haber tenido una revelación profunda de su sacrificio en la cruz del Calvario para podernos consagrar en santidad y purificarnos y volvernos obedientes cada día delante del Señor. Gloria al Señor. Vemos otro punto acá, hermanos. Sumo sacerdote, el que ofreció un solo sacrificio por los pecados. Vemos pasaje de Hebreos capítulo 7 versículo 27 y Hebreos 10 versículos 11 y 12. ¿Qué lo leemos, hermanos? Porque esto es necesario que vayamos procesándolo, comiéndolo y tener, como dicen, una buena digestión de su palabra. Vamos a buscar Hebreos capítulo 7 versículo 27. Dice que en Hebreos capítulo 7 versículo 27 dice, vamos a leer desde el 24, dice, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar eternamente a los que por él se allegan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal pontífice nos convenía, santo, inocente y limpio, apartado de los pecados y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como los otros sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una sola vez, ofreciéndose a sí mismo. Ahora vamos a ver capítulo 10, versículo 11 y 12. Así que todo sacerdote se presenta cada día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio para siempre, está sentado a la diestra de Dios. Vemos el sacrificio perfecto que hizo nuestro Señor Jesucristo. Es el único sacrificio que ha satisfacido el corazón de Dios. Y siempre lo voy a repetir. Lo puede ver en Levítico capítulo 2. Esa oblación de flor de harina, ese sacrificio que Dios, nuestro Señor Jesucristo, ofreció en su humanidad perfecta, sin pecados, como dice aquí, inocente, santo y puro, apartado de los pecados, es la única ofrenda que el Señor ha
a recibir a nuestro Padre Celestial como un olor suave, ¿va? Pero gracias a Dios, Él nos ha hecho partícipes de una porción de ese sacrificio, y por lo cual nosotros podemos presentar delante de Dios un sacrificio basado en el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo ofreció. Esto se representa en las brasas del altar, ¿verdad? En las brasas del altar. Agarramos esas brasas del altar, que es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, y a través de esas brasas, nosotros con esas brasas ofrecemos un sacrificio al Señor, y por eso somos aceptados delante del Señor con un implemento muy importante, que es la sangre del Cordero. Gloria al Señor. Entonces, te voy a presentar un video que va a explicar sin palabras, ¿no? La forma en que Dios, gloria al Señor, ocupó nuestro lugar en su inocencia y su pureza, y nos hizo libres de todo pecado. Nos dio la libertad y nos libró del poder del pecado. Gloria al Señor. Este video impactó mi vida y yo creo que va a impactar la suya. Gloria al Señor. Así que pónganle mucha atención. Gloria a Dios, hermanos, por este video. Creo que es corto, pero es mejor que 1000 palabras para explicarlo. Creo que en esta ocasión siento parte de Dios dejarlo hasta acá, porque creo que es necesario que esto se vaya explicando despacio, detenidamente, irlo saboreando, ¿verdad? Irlo comiendo poco a poco. Así que, hermanos, que Dios me los bendiga. Creo que también cada vez que esté explicando esto, el altar, el holocausto, los sacrificios, creo que voy a presentar siempre este video para que nuestro corazón vaya percibiendo la revelación de la palabra del Señor y vayamos conociendo aún más profundamente ese sacrificio que el Señor hizo en nuestro lugar para darnos libertad, perdonar nuestros pecados, redimirnos y hacernos sus hijos y ofrecernos el regalo de la vida eterna. Gloria al Señor. Dios me los bendiga, mis hermanos, y primero Dios, el día de mañana les continuaremos con este tema de una manera lenta pero segura, entendiéndolo paso a paso. Gloria al Señor. Que Dios me los bendiga y me los guarde en este día. Gloria al Señor. Vamos a orar para terminar, hermanos, este momento, pidiéndole a Dios misericordia. Gloria al Señor Padre, en el nombre de Jesús. Junto con mis hermanos venimos pidiendo, Señor, que nos reveles más el sacrificio que tú hiciste en la cruz, para que podamos mirar a ti, Señor, y afligir nuestro corazón y arrepentirnos de todas nuestras maldades y convertirnos en ti de todo corazón. Tener una conversión como el rey Josías, que él destruyó los altos, toda la idolatría de tu pueblo, Señor, y celebró la Pascua. En el nombre de Jesús,
Ayúdanos a tener ese impulso en el nombre de Jesús, nuestro corazón a través de tu Espíritu, porque tú produces el querer como el hacer. En el nombre de Jesús, y que esta porción de las Escrituras caiga en esta tierra fértil, que tú has dado una lluvia temprana y una lluvia torrencial, para que la tierra esté preparada y podamos, Señor, brindarte un buen fruto con la lluvia tardía. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.